Soy Horacio de la Ruiz. Te invito a escuchar al profesor Arturo Zulca, quien nos trae la recomendación de lectura para este mes, en el año del Bicentenario de la Independencia del Perú. Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana que publica José Carlos Mariátegui en el año 1928 es uno de los textos fundacionales del espíritu crítico plasmado en el género ensayo en América Latina y en el Perú a inicios del siglo XX. Lo que practica Mariátegui es una artesanía de la sospecha sobre todo lo existente a partir del espíritu crítico moderno occidental. No obstante, tiene evidentemente un sesgo para comprender la realidad, que es el marxismo. Y no solamente eso, sino también una lectura marcadamente nacionalista. En contra de Tempestad de los Andes de 1927, de Luis Barcárcel, no considera que el indigenismo sea lo único ni lo más importante para el Perú, no obstante lo considera fundamental. Y en contra también de Pedro Enríquez Sureña, en su libro Seis ensayos en busca de nuestra expresión, también del año 1927, considera que lo fundamental no es una visión panamericana, a lo Bolívar o Martí, sino visiones nacionalistas, como la que sostenía él. Y Mariátegui no se queda simplemente en el discurso de denuncia política y social, como González Prada, o como Víctor Raúl Ayala Torre, sino que intenta explorar de manera intelectual lo más minuciosa posible todos los aspectos posibles de la economía, la sociedad y la cultura. Eso sí, con un sesgo en el determinismo económico. Los 7 ensayos son a la letra: el primero, esquema de la evolución económica; el segundo, el problema del indio; el tercero, el problema de la tierra; el cuarto, el proceso de la instrucción pública; el quinto, el factor religioso; el sexto, regionalismo y centralismo; y el séptimo, el proceso de la literatura. En esos 7 textos, Mariátegui considera permanentemente que el problema fundamental del Perú es no considerar como lo esencial el trabajo productivo y el espíritu nacional. Entonces lee todo en función de producir un nuevo Perú que sostenga los ideales capitalistas, industriales de sujeto, pero acomodándolo a una propuesta siempre o casi siempre colectivista, que es la forma en que obviamente él entiende el socialismo. Les invito a releer en este bicentenario de nuestra independencia peruana los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui. Con este ejemplo hemos dado a entender sobre una obra de José Mariátegui, que nos da a entender cómo es un ensayo y cómo nos ha explicado las partes, en qué se basa y en qué es el concepto que ha tenido que marcar en ese ensayo que nos ha dado José Mariátegui. De acuerdo a este ejemplo, vamos a hablar sobre el ensayo, el método para redactar. Para empezar, vamos a decir que estamos listos para un repaso sobre el ensayo. Y nos menciona que el ensayo, ya sea que es un género literario, que se caracteriza principalmente por la propuesta y la defensa de un punto de vista personal y sobre un tópico determinado, así como vimos su punto de vista de José Mariátegui sobre el bicentenario que estamos viendo. Entonces, ha hecho un análisis que lleva a cabo una investigación y así enriquecer y sustentar las opiniones que da a conocer. Este dice que nos menciona que generalmente breve y sí expone y se analiza.
Y también nos menciona unas partes o unos datos curiosos, que el ensayo es la ciencia menos la prueba explícita. Que también podríamos decir que Montague es el fundador del género literario del ensayo. En el siglo XVI, en 1597, comenzarían a publicarse los primeros ensayos de Francis Bacon. Con estas curiosidades, si prosigamos. Michel de Montaigne. Ante todo, a Michel de Montaigne se le conoce por ser el creador de un nuevo género literario. Nos dice que el ensayo, si bien las características de este estilo ya habían sido utilizadas por otros autores, en mayor a menor medida, en la que Michel dominó así y fue quien detalló cuáles eran sus principales características. Entonces, se cree que el ensayo nació en la civilización griega, en la cual se comprendió como un texto en donde se elabora una proporción intelectual que, además de exponer sus puntos de vista, tuviera el sentido de la originalidad. Ahora pasamos un poco más allá de fondo a la historia del ensayo. Precisamente en uno de los ensayos titulados de los libros de Michel Montaigne, define el carácter personal del ensayo al señalar que nos menciona que lo que yo escribo es puramente un ensayo de mis facultades naturales. Contienen en estos ensayos mis fantasías, y con ellas no trato de explicar las cosas, sino solo de darme a conocer a mí mismo. Poco tiempo después, el filósofo inglés Francis Bacon publica su libro El ensayo. Meditaciones religiosas, en un lugar para la disuasión y persuasión, con la cual comienza a extenderse del término del ensayo a designar el tipo de escritos como argumentos y reflexivo. También nos menciona que en la lengua española el término ensayo aparece tardíamente hasta el siglo XIX. Pero ya en el siglo XVI existe un estilo ensayístico en el libro del El menosprecio de la corte y la alabanza de la aldea, publicado de Antonia de Guevara, publicada en 1539, donde el autor reflexiona los problemas nacionales y especula acerca de la esencia e identidad de la cultura. Entonces, a inicios del siglo XIX, el ensayo se desarrolla de manera especial, en la que los americanos comienzan a luchar por su independencia. Pues este género nos dice que en el canal idóneo para expresar sus reflexiones y argumentaciones a favor de las causas independistas. Uno de los primeros ensayistas americanos está el mexicano José Joaquín Fernández Lizardi, Simón Bolívar y José Mariátegui. Y ya en el siglo XX, explicar la complejidad realidad latinoamericana como conjunto de naciones que se interrogan sobre su propia identidad. Y los futuros escritores que se van cultivando en la región profusamente en el ensayo. Y algunos nombres que destacan eso, como José Enrique Rodo, Vázquez, José Vasconcelos, José Carlos Mariátegui, Alonso Reyes y Jorge Luis Borges, hasta Octavio Paz, quien recibe el premio Nobel en 1990. De acuerdo a esto, hemos abarcado la información, la historia en la que va trascendiendo desde el siglo XVI hasta el siglo XX, cómo el ensayo va trascendiendo tras los años y cómo se va profundizando de acuerdo a los sucesos y hechos personales. También nos dice que según el filósofo Walter Benjamin, el ensayo es el juego de la teoría. Si concretamos un poco más, el ensayo es un texto en el que el autor del mismo expone y desarrolla sus ideas, como estábamos hablando, ya sea tanto objetivas como subjetivas. Dice que posee una introducción, un desarrollo y una conclusión, que se enfoca en algo particular, y que este género es mayormente requerido por los docentes universitarios a la hora de proponer un trabajo académico. Por eso, nos dice que es fundamental que los estudiantes sepan implementarlo adecuadamente.
como vemos aquí, al filósofo Walter Benjamin. Abarcando la información, ahora nos basamos en las características de un ensayo. Nos dice, una de las características que dice que es un texto flexible, en la que se puede tratar de una gran variedad de temas a toda libertad. Puede ser cualquier tema, ya sea un hecho personal o ya sea un hecho que está pasando en la sociedad. Entonces, el tema se basa en esto, ya sean objetivas y subjetivas. Y en este tipo de texto, el autor también dice que necesita conocer su punto de vista, la opinión que tiene de ese tema, respecto al asunto que se trata. Ahora, si yo voy a hablar de vida personal, tengo que opinar eso. O si voy a hablar sobre la sociedad y cómo es, o la independencia, estamos dando nuestro punto de vista de acuerdo a ello. También debemos tener un cierto conocimiento al tema y ser capaz de emitir un juicio respecto al asunto. Como decía Yendo, tenemos que tener el conocimiento. Si vamos a hablar de la sociedad, conocer cuáles son las causas, las consecuencias, los hechos básicos que vamos a mencionar. La opinión de quien lo escribe se enriquece con investigadores que hacen al respecto. La opinión es importante porque estamos dando nuestro punto de vista y al opinar. El tratamiento que se da al tema es variado. Dice que se puede presentar como algo inacabado, puede adoptar un tono cortés para incluir una ironía o puede ser polémico. Partes de un ensayo. Un ensayo, como todo texto literario, tiene sus partes, sus divisiones, ya sea en la entrada, la presentación y el desarrollo y la conclusión. En la entrada dice que va a ir los párrafos que se tratan de involucrar al lector. Se comienza con anécdotas o relatos breves o una frase que atraen la atención del público para que puedan comenzar a leer. En la presentación del escrito se aumenta la formalidad, se deja entretener el trabajo de investigación realizado. En el desarrollo va el punto de vista, el autor amplía su información del tema. Todo lo que hemos buscado información, hemos tenido bases de nuestras opiniones, vamos concluyendo en el desarrollo. En la conclusión, que se emplea el autor para cerrar su ensayo. Podríamos terminar con una opinión básica, con decir, o con una frase. También tenemos los tipos de ensayo, que nos dice que hay un ensayo expositivo, ensayo argumentativo, crítico. Son las 3 designaciones que pueden prestarse a cierto desconcierto. Y en verdad, ¿se está hablando o tratando de siempre del mismo tipo de obra? Esas expresiones se suelen utilizar en ciertos contextos. Más que nada en los académicos, ya que sea la preparatoria, secundaria, universidad. Como nos dice, por ejemplo, en la expresión de un ensayo crítico se quiere resaltar sobre todo que es un escrito en el cual lo más significativo es lo que piensa su autor y su crítica básicamente. Que todo ensayo es una exhibición o manifestación de ciertas ideas, ya fundamentada por argumentos, es por eso que sea expositivo, argumentativo, o también puede ser al mismo tiempo crítica, ya que se está juzgando una determinada cuestión. Consejos para escribir un ensayo. Estamos dando algunos consejos para poder escribir correctamente el ensayo, porque primero vamos por un borrador, segundo borrador y el tercero, que sería el ensayo final. Uno que nos dice mantenerse apegado al tema, tiene que ser, si escogemos un tema, tiene que estar ahí, de frente a ese tema, no alejarnos de ello, sino enfócate en ese tema. Al planificar el ensayo, identificar palabras clave que guían la redacción. Nos dice que evitar palabras que no tienen que ver con el tema. Como decía, enfocarnos en el tema, en las palabras que se lleguen a entender. Que se presente el tema desde el primer párrafo, de manera que se entienda de qué se está hablando, de lo que estamos expresando. También nos dice que usar conectores para enlazar los párrafos. Eso es necesario para que dé concordancia y sentido a lo que vamos a escribir. El párrafo final debe abordar la conclusión del tema que se presentó en la introducción. Las fuentes deben ser debidamente citadas en el cuerpo del ensayo o el pie de la página. Revisar de manera rigurosa la ortografía y la gramática. Es importante la ortografía y la gramática cuando escribimos un ensayo para que el lector pueda comprender. Ahora, si estamos buscando para que abarque la información, las fuentes que nos dice también lo ponemos en la parte, citadas en la parte del cuerpo del ensayo y en la pie de la página. ¿Cómo escribir un ensayo?
Estamos abarcando la información de cómo escribir ensayos en tan poco tiempo. Antes de escribirlo, nos dice, como ya he mencionado, elegir el tema que sea interesante para que lo escriba, fijar una postura ante el tema, recopilar, analizar información, lo básico en toda redacción de textos. Rescatar los datos de la bibliografía que se consulta, plasmar ideas en un esquema. Ahora, si se nos dificulta concentrarnos, está la idea de plasmar las ideas en un esquema de redacción, en la que nos podemos dividir la parte introductoria, la entrada, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Podemos dividirlo así y hacerlo en un esquema. Ahora, dice, al estar escribiendo, hay que escribir tomando como guía el esquema de redacción que hemos realizado, enunciar desde la introducción la postura frente al tema que se va a desarrollar. Ser concreto en las ideas, ya sea que debe tener claro qué es lo que se va a decir y de qué manera se va a decir. ¿Qué sería como último? Revisar el texto que tenga coherencia, que sea organizado y jerarquizando las ideas y los datos. Después de escribirlo, releer el ensayo completo y analizando es comprensible tanto para el autor como para los posibles destinados. Entonces, revisar los signos de puntuación, examinar el vocabulario, cuidar la ortografía, reescribir el fragmento, como dije, en la revisión al final, después de escribirlo. ¿Cómo hacer el ensayo de un libro? Ahora, si vamos a hacer un ensayo de un libro, ya sea que, por ejemplo, hemos leído el de Mariátegui, el libro de Mariátegui, que es sobre el ensayo. Ahora, para hacer eso, necesitamos leer atentamente y tomar notas. Las notas importantes, los párrafos importantes que hemos estado leyendo, de la atención del libro que vamos tomando para la redacción. Y luego sería una lluvia de ideas que nos menciona, que nos ayuda en la nota para hacer una lluvia de ideas. ¿Qué quieres explicar? ¿Cómo lo vas a argumentar? Ten en cuenta la estructura para escribir. Empieza a redactar la introducción, seguidamente el desarrollo, finalmente la conclusión, y leamos bien las ideas y el párrafo que estamos escribiendo. Al final estamos revisando las conclusiones. Asegurarnos de que respondan las preguntas de la introducción para revisar el trabajo y escoger un mejor título para ello. Como para terminar, les voy a mostrar un ejemplo sobre un ensayo breve sobre una película. Es un ejemplo que ya en ensayo podemos hacer una película, de un cuento, de una historia, de una obra, de un libro, o también podemos crear nuestro ensayo de la vida sociedad, de nosotros personalmente. Entonces les muestro el video. Soy Leslie Rivas Plata y analizaré la película Las malas intenciones de la cineasta peruana Rosario García Montero. La cinta me interesó ya que es una historia con conflictos vista desde la perspectiva de una niña, quien intenta reemplazar con fantasías una realidad llena de soledad. La visión principal que narra esta película es sobre un problema constante que aún se vive en la sociedad actual: la falta de interés que los padres le dan a sus hijos, lo que se ve perfectamente reflejado en la rebeldía y tristeza que demuestra la protagonista, Cayetana, una niña cuya mezcla de actos entre maldad y bondad muestran una personalidad ambivalente y un humor negro debido a la falta de atención que recibe de la familia. Otro tema que resalto de la película son las consecuencias que puede generar en un niño el no recibir el cariño necesario de parte de sus padres. Al no tener con quién compartir su tiempo o aventuras, recurren a amigos imaginarios para llenar ese vacío de afecto. Esto se ha visto reflejado en la pequeña Cayetana, quien crea episodios fantasiosos con algunos mártires peruanos. Es una historia que muestra a la protagonista intentando escapar de una sociedad de adultos que no la comprenden, a través de escenas que generan gran sensibilidad e introspección. En este caso yo analicé la película chilena Se Arrienda, que se lanzó en el año 2005 por el cineasta Alberto Fuguet. Cabe destacar que el análisis lo realicé en el nivel narrativo. La película nos sitúa en los años 80, a través de bandas de la época, como Soda Stereo nos lo hacen saber. Gastón y sus amigos se muestran soñadores y con aspiraciones triunfantes sobre música y cine.
A través de una elipsis bien acertada, pasan 15 años y ya nada es igual. Esto se evidencia en nuestro personaje y su cambiado círculo social. Mientras el éxito llega a sus amigos, él está perdido y sin dinero. La película refuerza esta idea con la figura del padre, quien nos demuestra que su hijo no puede valerse por sí mismo. Lo irónico es que Gastón joven prometió nunca trabajar en algo que no le agrade. A partir de ese momento, la problemática se centra en la dura adaptación de la nueva realidad. Él sigue estancado en un pasado que añora, por eso siente que sus amigos realmente se vendieron. La crisis se hace más notoria en las tristes comparaciones del protagonista y el personaje de su ópera prima, otro acierto de Fuguet. Sin embargo, la aparición de una mujer y una oportuna confesión de un cliente le hacen entender que no todo es realmente malo, hay quienes la pasan peor. A través de gotas que suben en vez de caer y la reaparición de la producción musical en la vida de Gastón, el director nos muestra ese cambio. A nivel narrativo, la película es bastante buena, usa adecuados recursos para hacerla real empática. Lo más importante es que no solamente cuenta, sino también demuestra. La película que analizaré hoy se llama Tres colores azul, del director y guionista Krzysztof Kieślowski. Esta cinta es la primera trilogía del autor y a nivel narrativo tiene un concepto psicológico y simbólico. La historia de Julie expresa un drama psicológico que tiene que afrontar la protagonista luego de perder a su esposo y a su hija en un accidente de tránsito. Esta película es existencialista y se adentra en los sentimientos más profundos de una persona. Muestra la soledad, la tristeza y el dolor en cada una de sus escenas. Además, la protagonista transmite todas estas emociones sin la necesidad de llorar como lo hacen en otras películas comerciales. Este filme está lleno de símbolos bastante marcados como el color azul, que se aprecia en casi todas las escenas. Para la psicología, el color azul refleja la frialdad y es un contraste de los colores cálidos que significan alegría. Esto hace que como espectadores podamos entender la soledad y el sufrimiento que vive el personaje. Otro símbolo clave es la lámpara azul que era de la hija de Julie. Este es el único elemento que la protagonista conserva hasta el final, lo que nos deja entender que el amor por su hija será algo que nunca olvidará. Como último símbolo que pude encontrar están las ratas. Estas representan los miedos de Julie y se entiende que debe enfrentarlos para poder continuar con su vida. Esta película me agradó porque rompe el esquema de lo que normalmente estamos acostumbrados a consumir. Te invita a analizar y reflexionar para poder entender al personaje. Lo que quiere reflejar el autor con esta película es que a pesar de los problemas que puedan haber, no debemos huir de nuestro pasado. Debemos aceptarlo para poder vivir en libertad. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la película Martín H., del director argentino Adolfo Aristarain, quien, si bien no nos ofrece nada nuevo en cuestión audiovisual, sí gana nuestro interés mediante un buen guión y unas interpretaciones inolvidables. El film nos presenta una relación entre padre e hijo en la que se aprecian las diferencias generacionales, el sentimiento de no pertenencia de ambos y un constante rehuir del dolor. Martín, el padre, es interpretado por Federico Lupi, quien logra retratar a un personaje explosivo dándole ciertas pinceladas de fragilidad. Por otro lado, Cecilia Roth capturó de forma magistral a una mujer alocada pero de espíritu frágil, que se enamora de Martín y llega a ser víctima de sus constantes desprecios. Juan Diego Botto y Eusebio Poncela completan este cuarteto, uno como hijo y el otro como mejor amigo. El primero sin saber qué camino seguir en la vida, y el otro como una especie de conciencia para Martín. El guión cuenta con muchos monólogos y extensos diálogos, pero, a pesar de eso, las palabras intercambiadas entre padre e hijo son muy escasas, mostrando así el alejamiento y gran contraste entre estos dos personajes, a pesar de su relación consanguínea. Puede que al principio la película no convenza mucho, pero transcurridos unos minutos, te adentras en el universo que creó Aristarain y terminas de ver la cinta sin arrepentimientos.